Buenos días, nosotros somos el grupo 304 y les presentaremos el canal de vejiga. Sus generalidades es que consta de 67 puntos bilaterales, su horario de mayor actividad es de 15 a 17 horas, su dirección es centrífuga y pertenece al Taiyang de pie. Vejiga 1 se localiza en el árbol interno del tronco a 0.5 kun por arriba, y una de sus funciones es que dispersa el viento. Vejiga 2 se encuentra a raíz de la ceja y una de sus funciones es que dispersa el calor. Vejiga 3 se encuentra arriba de la ceja a 3.5 kun. Su función es dispersar el viento. Vejiga 4 se encuentra a 1.5 kun en la implantación del pelo y una de sus funciones es que elimina el viento. Vejiga 5 se encuentra a 1 kun posterior a la línea del crecimiento del cabello y a 1.5 kun lateral a la línea media. Y una de sus funciones es el disperso calor. El punto 6 de vejiga se encuentra a 1.5 kun lateral al punto anterior y una de sus funciones es mejorar la mente. Vejiga 7 está a 1.5 de vejiga 6. Una de sus funciones es dispersar viento interno y externo de la cabeza. Vejiga 8 se localiza a 1.5 kun posterior de vejiga 7. Y una de sus funciones es remover el viento caliente. Vejiga 9 se localiza en la protuberancia occipital a 1 kun de Dumay 17. Su función es dispersar viento y dar vida a los colaterales. Vejiga 10 se localiza a 1.5 kun por fuera de Yulmain y a 0.5 kun sobre la línea posterior de implantación al cabello en el lado externo del músculo trapecio. Y una de sus funciones es viento quedante. Vejiga 11 se localiza en el borde inferior de la apófisis espinosa en la primera vértebra dorsal a 1.5 kun de la línea media posterior. Su función es dispersar el viento a la superficie. Vejiga 12 se localiza a 1 kun y medio lateral de Dumay en el borde inferior de la apófisis espinosa en la segunda vértebra torácica y una función es que remueve el viento. Vejiga 13 se encuentra a 1.5 kun lateral al borde inferior de la apófisis espinosa en la tercera vértebra torácica y su función es eliminar calor de pulmón. Vejiga 14 se ubica a 1.5 kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra y una de sus funciones es que ordena la energía. 15 se encuentra a 1.5 kun lateralizados de la hipófisis espinosa en la quinta vértebra torácica y una de sus funciones es tranquilizar el espíritu. Vejiga 16 se localiza a 1.5 kun en el borde inferior de la apófisis espinosa entre la sexta vértebra torácica y su función es armonizar a triple calentador y favorecer la energía. Vejiga 17 se localiza a 1.5 kun de la vértebra espinal lateral en la séptima vértebra y una de sus funciones es liberar el estancamiento de sangre. Vejiga 18 se encuentra a 1.5 kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa en la novena vértebra torácica. Su función es armonizar la sangre de los vasos sanguíneos. Vejiga 19 se encuentra a 1.5 kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la décima vértebra torácica. Una de sus funciones es que aclara el calor húmedo. Vejiga 20 se localiza a 1.5 kun de la undécima vértebra lateral y una de sus funciones es de que elimina la humedad. Vejiga 21 se encuentra a 1 kun y medio lateral inferior de la apófisis espinosa de la duodécima vértebra torácica y una de sus funciones es que tranquiliza la humedad. Vejiga 22 se encuentra a 1.5 kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa sobre la primera vértebra lumbar. Y una de sus funciones es fortalecer al vaso. Vejiga 23 se encuentra
encuentra a 1.5 Kun lateral del borde inferior de la apófisis en la segunda vértebra lumbar. Y una de sus funciones es tonificar el riñón y la cintura. Vejiga 24 se localiza lo que es a 1.5 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa en la tercera vértebra lumbar. Y una de sus funciones es que tonifica la energía renal. Vejiga 25 se localiza lo que es a 1.5 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa y su función es que favorece la excreción de intestino grueso. Vejiga 26 se encuentra a 1.5 Kun lateral del borde inferior del apófisis espinoso en la quinta vértebra lumbar. Una de sus funciones es fortalecer la cintura y el hígado. Vejiga 27 se encuentra a nivel del primer agujero sacro a 1.5 del canal de Dumay y una de sus funciones es que favorece vejiga. Vejiga 28 se localiza a nivel del segundo agujero del sacro a 1.5 Kun lateral del canal de Dumay. Una de sus funciones es que elimina el calor, humedad y dolor de vejiga. Vejiga 29 se encuentra a nivel del tercer agujero sacro a 1.5 del canal de Dumay. Y una de sus funciones es que calienta el yang, infundiendo el frío. Vejiga 30 se localiza a 1.5 Kun lateral de la línea media en el cuarto agujero sacro. Y una de sus funciones es que trata la hemorroides. Vejiga 31 se localiza en el primer agujero sacro y una de sus funciones es dar vida a la sangre. Vejiga 32 se localiza en el segundo agujero sacro. Una de sus funciones es tonificar el riñón. Vejiga 33 se localiza en el tercer hueco del sacro y su función es regular las heces y la orina. Vejiga 34 se ubica en el cuarto agujero sacro. Este punto ayuda a regularizar la menstruación y aliviar la dismenorrea. Vejiga 35 se ubica en ambos lados de la punta del coxis y una de sus funciones es aclarar el calor intestinal. Vejiga 36 se localiza en el centro del pliegue transversal del glúteo y su función principal es dar buen tono a los tendones de la zona y de ayudar a la sangre. Vejiga 37 se encuentra a 6 Kun por debajo del punto anterior. Y una de sus funciones es fortalecer a la columna y a la cintura. Vejiga 38 está a 1 Kun por arriba de la parte externa del hueco popliteo en el borde interno del tendón del bíceps femoral. Y su función es aclarar el calentador inferior. Vejiga 39 se localiza un Kun en el borde interno del bíceps femoral y su función es mejorar la energía y abrir la vía de agua del yao inferior. Vejiga 40 se localiza en el centro del pliegue del hueco popliteo y una de sus principales funciones es descongestionar el meridiano y dispersar calor y humedad. Vejiga 41 se ubica a 3 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la segunda vértebra torácica y una de sus funciones es que irrigar frío. Vejiga 42 se encuentra a 3 Kun lateral de la apófisis espinosa de la tercera vértebra torácica. Y una de sus funciones es que dispersa la energía de pulmón y equilibra la respiración. Vejiga 43 se localiza a 3 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa en la cuarta vértebra torácica. Su función es regular la energía de vaso y estómago. Vejiga 44 se localiza a 3 Kun del borde inferior de la apófisis espinosa y en la quinta vértebra torácica y una de sus funciones es relajar el tórax. Vejiga 46 se encuentra a 3 Kun lateral del borde inferior de la apófisis en la séptima vértebra. Y una de sus funciones es activar la sangre y la energía. Vejiga 47 se encuentra a 3 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa. Y una de sus funciones es dispersar la energía estancada del viento. 48 se localiza a 3 Kun del borde inferior de la apófisis espinosa de la décima vértebra torácica. Una de sus funciones es dispersar el fuego de la vesícula.
Vejiga 49 se localiza a 3 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa en la 11ª vértebra torácica. Su función es fortalecer el vaso y regular el líquido la fluidez del líquido de intestino grueso y estómago. Vejiga 50 se localiza a 3 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa de la 12ª vértebra torácica y su función es que regula las funciones del vaso y regula la humedad de este. Vejiga 51 se encuentra a 3 Kun lateral de la apófisis espinosa en la primera vértebra lumbar y una de sus funciones es dirigir los alimentos y convertirlo blando en duro. Vejiga 52 se localiza a 3 Kun lateral del borde inferior de la apófisis espinosa en la segunda vértebra lumbar y una de sus funciones es que tonifica el riñón. Vejiga 53 se localiza a la altura del segundo agujero sacro a 3 Kun fuera del lumbar. Su función es dar paso libre de energía al intestino grueso y intestino delgado y fortalecer la columna vertebral. Vejiga 54 se ubica a 3 Kun lateral del canal de May a nivel del hiato del sacro. Y una de sus funciones es que regula la energía del fogón inferior. Vejiga 55 se encuentra a 2 Kun por debajo de vejiga 40. Eso tiene como función fortalecer cintura y riñones. Vejiga 56 se ubica a 5 Kun bajo el hueco popliteo. Y una de sus funciones es conectar los canales y conforta los vasos sanguíneos y tendones. Vejiga 57 se localiza en la depresión inferior que forman los músculos gastrocnemios y una de sus funciones es que mejora la circulación de canales y colaterales. Vejiga 58 se encuentra un Kun distal y un Kun lateral de vejiga 57. Y su función es permitir el paso de la energía de los canales y colaterales. Vejiga 59 se encuentra a 3 Kun directamente por arriba de vejiga 60 y una de sus funciones es que dispersa el viento. Vejiga 60 se localiza en la depresión que forma el malleolo externo y tendón del calcáneo. Y una de sus funciones es que libera los músculos del frío. Vejiga 61 se encuentra por debajo de vejiga 60 en el malleolo externo, directamente y donde se localiza en la piel blanca con la roja y una de sus funciones es que tranquiliza el espíritu. Vejiga 62 se encuentra en la depresión directamente por debajo del malleolo externo y una de sus funciones es dispersar el viento. Vejiga 63 se encuentra en la parte anteroinferior de Shenmai, en la depresión externa del hueso cuboides, y una de sus funciones es tranquilizar y devolver la conciencia y fortalecer los tendones. Vejiga 64 se localiza en el lado externo del torso del pie, por debajo de la protuberancia del quinto metatarsiano, en la unión de la piel blanca y la piel roja, y una de sus funciones es que dispersa el viento, despeja el calor y tranquiliza el espíritu. Vejiga 65 se encuentra en el lado externo del dorso del pie, aproximado a la articulación metatarsofalángica en la unión de la piel blanca y roja. Como función es que aclara y dispersa el calor de la cabeza y los ojos. Vejiga 66 se encuentra en la depresión distal de la articulación metatarsofálica entre las dos pieles. Y una de sus funciones es dispersar el viento. Vejiga 67 se encuentra en el lado externo del quinto ortejo, a 0,1 Kun posterior al ángulo de la uña. Y una de sus funciones es expulsar el viento. Estos fueron los 67 puntos de vejiga. Esperemos el video sea de su agrado. Gracias.